y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Vamos a continuar con la parte 2 del video de revisión de proyectos estructurales, recordándoles que se pueden suscribir a nuestro canal. No les cuesta nada, pero a nosotros nos motiva a seguir creando más contenido para ustedes. También en la descripción les estaremos dejando nuestras redes sociales para que también ahí puedan seguirnos. Y sobre todo en TikTok, que constantemente estamos subiendo videos interesantes. Sin más que decir, continuemos con la parte 2. Vamos a seguir subiendo a lo que son las losas. Tenemos vigas de 25 por 20, 30 por 40. Lo que puedo observar es que en la dirección corta, y precisamente en la dirección corta, todas las vigas son vigas chatas. Yo veo que está orientada a las vigas o colocadas como lo que se hacía antiguamente, comúnmente o empíricamente, de únicamente peraltar a las vigas que van a resistir a las viguetas. Antiguamente, o los maestros que desconocen bastante el tema, es lo que yo he visto que hacen. Peraltan más que nada las vigas donde caen las viguetas, pero las demás vigas lo dejan simplemente como vigas chatas. Y es lo mismo que se está dando aquí. Si la estructura ya de por sí es aporticada, entonces requiere resistencia. Si las columnas se orientó en esta dirección, en la dirección larga, las vigas también contribuyen en dar mayor resistencia ante movimientos sísmicos. Entonces, las vigas también deberían de ser peraltadas. Si ya se disminuyó resistencia, si ya se malogró con las columnas, entonces al menos se trata de arreglar con las vigas, aumentar resistencia con las vigas, los cuales en esta edificación no cumplen, no está. Estoy seguro que si se le hace una verificación, un análisis estructural a detalle, no nos va a cumplir ninguna de las verificaciones que nos indica la normativa para movimientos sísmicos. Entonces, es un detalle a tener mucho, pero mucho en cuenta. Otro punto en cuanto a vigas, veo que esta vigueta está reposando sobre una viga A, y esta viga A tiene un ancho de 15 centímetros. Por lo menos aquí debería ser una viga chata de 20 centímetros. Darle un mayor soporte, no solamente unos 15 centímetros. Pero si lo he hecho el cálculo, espero que así sea. Otro punto en las losas es que no se encuentra algunos detalles. Para los que de repente desconocen esta parte de lectura de planos, esta flecha, perdón, esta línea nos indica que esta distribución de acero está desde este punto hasta este otro punto. Toda esta franja es con esta distribución. Lo mismo pasa con esto, que me dice que viene desde acá y termina acá. Quiere decir que toda esta franja está distribuido de esta manera, que se va a colocar el acero de esta manera. Entonces, hay franjas que por lo más mínimo que sean, necesitan un detalle. Aquí me indica que el acero es de 60 centímetros y casi cae alineada con el ducto que tengo acá. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo coloco el acero en esta parte? Si me cae una vigueta en esta parte. Entonces, hay que detallarlo. No siempre hay que dejar los cabos sueltos. No siempre hay que suponer que de repente el maestro de obra, el maestro constructor, va a saber cómo salir ante esto. El plano debe indicarle todo esto. Simplemente el maestro constructor es una persona que va a ejecutar lo que se ha hecho en el plano, más no él va a realizar un diseño adicional. Entonces, hay que tener claro, hay que detallar bien. En esta parte faltaría detallar. Lo mismo pasaría en esta parte. No son partes grandes, pero va a llegar una vigueta. Entonces la pregunta del maestro constructor va a ser, ¿qué hago cuando llega esa vigueta? Hay que tener mucho en cuenta ello. Lo mismo que dijimos en esta parte acerca de la viga de 15 centímetros de ancho, la tenemos en esta parte. También mi recomendación sería que al menos se coloque en esta parte al menos una viga chata. Y también observamos el exceso de vigas chatas en la dirección corta. Ya de por sí, yo al menos este proyecto, yo le diría que está mal diseñado, mal proyectado, mal concebido estructuralmente. Otro punto principal es, lo que me he dado cuenta, es que lo que puedo ver aquí es que aquí hay una viga E y una viga S. Y esa viga nos aclara aquí, que hay un desnivel entre las vigas. Es decir, la estructura es aporticada. El aporticado debería conectar todas las columnas mediante una sola viga. Entonces, esta no conecta de esa manera y lo peor que lo separa
con una viga chata en ambos casos. Supongo que esto es para que llegue a la escalera. Entonces, está mal colocado la escalera. Quizás el arquitecto quiere de esa manera, pero también hay que saber sustentar. La sustentación, no puedo cortar una viga. Me voy a ir al plano de arquitectura y puedo ver que obviamente por esta parte viene la columna. Aquí está la losa, entonces yo puedo entender que la viga debería haber pasado por este lugar. Más aquí arriba, la otra viga debió haber pasado por este lugar, que pasa por la escalera. Entonces la escalera está mal ubicado, no debería estar ahí. Encima que le disminuimos la resistencia al colocar viga chata, ahora le reducimos mucho más la resistencia de la estructura al cortarle esa viga, como podemos ver aquí. Prácticamente esta viga no tiene continuidad, la corto acá y la bajo. Entonces estoy generando un efecto de columna corta en esta parte. Y eso es mucho más peligroso, porque el sismo se va a sentir mucho más en esta parte. Va a tener más efecto sísmico en este lugar. Es un error gravísimo. Si de repente hay algunos detalles arquitectónicos, entonces hay que corregirlo. Debemos darle solución a ello, pero sin perjudicar la estructura. No me voy a enfocar tanto en el acero, porque obviamente se supone que este acero vino de un cálculo estructural. Esperemos que así haya sido. Viendo tantas deficiencias en este proyecto, realmente me dejen dudas si realmente se hizo o no se hizo un cálculo estructural. Pero obviamente el acero tiene acero de 5 octavos, el acero corrido, esperemos que sí, cumple al menos la cuantía mínima, cumple. El acero es de 25 por 40 y con los dos de 5 octavos arriba y abajo, cumple el acero mínimo que nos indica la normativa. Lo que sí no me cumple es el estribaje, principalmente esta parte. Lo que dice el resto cada 20. El resto es el peralte efectivo de la viga dividido entre 2. Es decir, toda la altura de la viga o todo el peralte es de 40 centímetros. Teniendo un recubrimiento de 5 centímetros, tenemos 35 centímetros de peralte efectivo. 40 menos 5 igual a 35. Entonces, la normativa nos indica que el espaciamiento máximo en una viga sísmica debería de ser de medios o peralte efectivo entre 2. 35 entre 2 nos da 17.5. Es decir, el espaciamiento máximo debería ser cada 17.5 centímetros. Entonces, esta distribución está errónea. Lo mismo aquí, también está errónea. Otro punto que hay que verificar en esta parte, nos dice el detalle del aligerado, que el cliente nos indicó que la edificación está proyectada para vivienda, para uso de vivienda, y lo podemos ver en los planos. Tenemos cocina, baños, dormitorios, obviamente es vivienda. La normativa que nos indica para una vivienda, debemos trabajar con una sobrecarga, que es la carga de diseño de 200 kilogramos por metro cuadrado. En este caso, sobrecarga de aligerado 300 kilogramos por metro. Puedo suponer que se ha olvidado el 2 aquí, entonces es kilogramo por metro cuadrado. Está mal. ¿Lo hizo para otro tipo de estructura o es que todo este plano viene de otro tipo de estructura? No lo sé. Pero si se dan cuenta, esos errores da a entender, conlleva a que el que lo revisa, si sabe menos del tema, va a pensar otras cosas. Va a pensar que de repente lo han copiado de otro lugar y no es realmente el proyecto diseñado específicamente para este proyecto. Y eso también hay que tener en claro. Cada proyecto es diferente. Cada proyecto es único. ¿A qué me refiero? Que si esto está diseñado para una construcción que se va a realizar en el país del Perú, no podría yo agarrar y decir, tiene las mismas dimensiones que mi vivienda y la voy a hacer tal cual. No podría hacer eso. ¿Por qué? Porque hay regiones. Cada proyecto es diferente. Y aparte de ello, aparte de las regiones sísmicas, también el suelo es muy distinto en cada lugar. El suelo varía. Entonces la capacidad del suelo es muy diferente. Por ende, las zapatas van a ser muy... Son consideraciones que hay que tener mucho, pero mucho en cuenta. Como cliente, cuando tú revises el proyecto, espero que de acá lo que haya dicho les sirva de algo para que en un futuro algunos que van a recibir su proyecto lo puedan revisar. O si alguien que está ejecutando un proyecto, que está realizando y está viendo de repente este video, tenga en cuenta todas estas correcciones que se está haciendo, estas observaciones y algunas sugerencias que se les está dando.
Todo háganlo con criterio. Recuerden que una edificación está siendo ocupada por vidas. Entonces, no nos juguemos con vidas. Y también otro cliente nos envió este proyecto. Yo puedo observar algunos errores. En esta parte, yo veo que estas dos zapatas se encuentran muy cerca. Está a 57 centímetros. Entonces, lo ideal hubiera sido que ambas zapatas se unan formando una zapata combinada. Nos indica también que es una estructura aporticada, o sea que la resistencia de la edificación está solamente por vigas y columnas, y es para 5 niveles. Obviamente este plano es muy pobre, no te da más detalles de todo ello. Aparte, también vamos a indicar que es una estructura bastante irregular. Tiene una diagonal. Esta diagonal genera un efecto de torsión en la edificación. Va a hacer que toda esta edificación rote de la siguiente manera. Al tener una estructura prácticamente triangular, de esta manera, va a hacer que cuando yo ejerzo una fuerza en esta parte, causa el efecto de movimiento también por esta parte, generando una rotación de esta forma. Y lo mismo, si el sismo viene en esta dirección, también la edificación va a rotar, va a girar. Todo esto va a girar. Entonces, las partes críticas, ¿cuáles son? Son los vértices. Son estas partes las que van a contribuir o evitar que la edificación gire demasiado. Entonces, son partes que hay que rigidizar. ¿Qué es rigidizar? Aumentar la capacidad resistente en este lugar. Como cuál es colocar una placa. De repente aquí debería haber una placa. O si están con columnas, esto debería ser una viga peraltada. ¿Por qué? Porque son las zonas más críticas en la edificación. Son las zonas que van a sufrir más daños debido a esta diagonal. Esta diagonal es la que va a generar ese esfuerzo o esa sobrecarga en esos puntos. Entonces, aquí debe haber ido una placa de concreto armado con vigas peraltadas, obviamente. También puedo ver que ya, como les expliqué, siendo esto una zona crítica, tiene columnas débiles. Tiene columnas de 30 por 25 de dimensiones, 30 centímetros por 25 centímetros. Son columnas débiles que obviamente ante cargas verticales van a resistir, pero no ante cargas sísmicas o fuerzas sísmicas, que estas son las zonas críticas. Lo mismo, son columnas un poco débiles. Aquí, o sea, ya qué columnas se está colocando, ya hay algunas columnas ya un poco sin sentido. La orientación están orientadas en ambas direcciones. Esta es la orientación, como les venía diciendo en un inicio. Está orientado en la dirección vertical y esto está orientado en la dirección horizontal. Esa es la orientación de una columna. Siempre hay que orientarlas, no siempre. Va a ser siempre en función al análisis sísmico, pero generalmente en la dirección más corta debería estar orientado, dándole una mayor resistencia en esa dirección. Tenemos en planta el mismo error que en el otro plano, que no es una estructura porticada, pero no presenta las columnetas en el dibujo, no presenta ubicación de columnetas. ¿Cómo amarro al muro? Entonces debería de estar también ubicado para antes de construir los muros, plantar los aceros de las columnetas. Si no, no se va a poder lograr eso. Otro punto que debería tener, y lo mismo en el otro no se vio, que viene a ser el detalle de la escalera. Debería al menos estar la gráfica de la escalera, por dónde va. Sé que me van a decir que se presenta en el plano de arquitectura. Sí, está en el plano de arquitectura, pero más allá de ello también debería estar en el plano de estructura, porque la escalera también es parte estructural. Entonces también debería estar aquí. Ese punto es lo que nos falta. No hay detalle de escalera del acero, ni tampoco la ubicación de la escalera. Aquí podemos ver una viga que viene de 25 por 40, pero al llegar a la columna disminuye y se convierte en una viga de 25 por 20. Y esto es un voladizo de 2 metros con 17, 2 metros 20 aproximadamente. Entonces, ¿cómo puedes sacar un voladizo de 2 metros 20 con viga chata? Un error grosero. Si ya tienes una viga de 25 por 40, lo ideal, que esta viga siga pasando con su misma dimensión de 25 por 40 en esta parte. Si no, ¿cómo cubres esa luz que viene a ser de 2.20 metros? Entonces, es un error grosero en esa parte y hay que tenerlo en cuenta. Si tenemos grandes voladizos y tenemos una viga peraltada, hacerla pasar
Y ya de por sí, si es grande el voladizo, ya debemos pensar en que la viga debe ser peraltada. Esta es la dirección vertical, o como le llamamos en ingeniería, el eje y esto viene a ser el eje X, o la dirección horizontal. Entonces, en la dirección horizontal, todas las vigas son chatas. Es una estructura porticada, pero con exceso de vigas chatas. Es el mismo error que se está presentando en el otro proyecto. También se hizo de la misma manera, que las vigas que reciben las columnetas, únicamente ellas son peraltadas. Como se mira aquí, 25 por 30, 25 por 30, 25 por 40. Entonces, no es así. Si la estructura tiene una concepción de estructura porticada, entonces debe llevar vigas peraltadas en ambas direcciones, no solamente en esto. Esto es lo que empíricamente se conoce o se hace. Pero si se está haciendo un plano técnico, un plano detallado, un plano con cálculos estructurales, entonces estos errores groseros ya ni deberían existir, a menos que se haya hecho un plano por hacer, o prácticamente se haya copiado de por ahí. Entonces hay que tener en cuenta estos errores. Hacer un cálculo estructural, obviamente, si todo esto tiene un sustento, hay un cálculo estructural, hay una memoria de cálculo en el cual indica que con estas vigas se cumplen las verificaciones sísmicas, aguantan la resistencia de la estructura, entonces no hay ningún problema. Pero por lo general y por la experiencia que hemos tenido, generalmente van con vigas peraltadas, más aún en una estructura irregular como lo que es esta. Insisto en estas partes, que son las zonas de alta sismicidad, zonas de alto riesgo sísmico, donde deberían tener una mayor resistencia sísmica. También son vigas chatas, 25 por 20 en ambos casos. Deja mucho que pensar este proyecto. Obviamente no debería ser así. O bien vigas peraltadas, o en su defecto, dependiendo del cálculo estructural, debería haber estado un muro de concreto o alguna placa en ese lugar. Lo mismo en esta parte. También debería de haberse colocado ello. Un muro de concreto, una placa, o en otro caso también puede ser un muro de albañilería confinada. Entonces, también debería haber estado. Son temas que se han obviado, no sé si por falta de cálculo o no sé. Pero quedaría de repente a solicitarle la memoria de cálculo para sacarnos estas dudas que tenemos. Podemos ver en esta parte. Tenemos 25 centímetros de columna y tenemos acero de 5 octavos de la viga que va a reposar en una columna de 25 centímetros. Entonces, no es, no es el acero para este tipo digámoslo así, de apoyo, de soporte o de reposo, donde va a reposar. Un acero de 5 octavos requiere por lo menos 35 centímetros de reposo. Por lo menos, si esto es 35 centímetros, hasta por acá, ahí sí deberíamos considerar un acero de 5 octavos. En el peor de los casos, sufriendo 30 centímetros. Pero y eso, el peor de los casos. Pero en este caso ya tenemos 25 centímetros y acero de 5 octavos. ¿Está mal diseñado? No, pero sí está mal detallado. El detalle no debería ser un acero de 5 octavos. Debería hacerse un cambio a utilizar un acero de media. Si tenemos 2 de 5 octavos, podríamos cubrir con 4 de media o 3 de media en el peor de los casos, dependiendo del cálculo estructural. No solo se cambia la cantidad, no es simplemente cambiar 2 de 5 octavos, allá me dijo que debería cambiar por media y lo cambio a 2 de media. No, esto tiene su equivalencia en áreas. El área de 5 octavos es 2 centímetros cuadrados. Por 2 tenemos 4 centímetros cuadrados. Entonces, el área de 1 de media es 1.29. Tendríamos que dividir esos 4 entre 1.29, que nos da aproximadamente 3.1. Entonces, fácilmente podríamos cubrir con 3 aceros de media. Este cambio es lo que deberíamos hacer. Lo mismo pasa aquí. Error de detalle. No se tiene en consideración la longitud de desarrollo, la longitud de reposo del acero de la viga. Debería ser un reposo mínimo de 35 centímetros. Y si no, cambiar a un acero menor, de menor diámetro, acero de media. Entonces, son errores que hay que tener bastante en cuenta al momento de detallar, al momento de diseñar y al momento de recibir un proyecto, porque son errores gravísimos los dos que encontramos en ambos proyectos. Son errores, digámoslo así, groseros, porque no deberían darse ya en proyectos finiquitados, en proyectos a ejecutarse. Prácticamente ambos proyectos están para rehacer y obviamente solicitarle lo que viene a ser la memoria de cálculo.
para ver si realizaron los cálculos estructurales correspondientes y si con las dimensiones, tanto en este plano como en el otro, que también está compuesto de vigas chatas, entonces cumpla todo lo requerido en la norma técnica y así podamos dar el visto bueno y la aprobación al proyectista. De lo contrario, obviamente como clientes hay que exigir que se haga un buen plano, un buen servicio. Y como proyectistas hay que dar un buen servicio, hay que dar un buen trabajo. Y les reitero, lo que ustedes están diseñando es un soporte que va a cubrir vidas, vidas humanas. Entonces, háganlo con bastante criterio y responsabilidad. Bueno, hasta aquí estaría llegando el video. Dale like y suscríbete para llegar a la meta que tenemos planeada, que viene a ser de los 100.000 suscriptores. Así que por favor, apóyanos. Si tienes un proyecto y quieres que lo revisemos, ponte en contacto con nosotros. En la descripción les dejaremos el link de nuestra página en Facebook. Ahí también nos puedes seguir y nos puedes contactar por ahí. Sin más que decir, chao.